Paulson Training Programs presenta Moldeo por inyección práctico. Lección 5 avanzada. Condiciones de proceso del plástico. La clave para controlar las propiedades de la parte moldeada. En las dos últimas sesiones hemos descrito la estructura de las partes moldeadas y cómo se desarrolla la misma. En esta sesión mostraremos cómo se puede modificar la estructura cambiando las condiciones de procesamiento. Primero revisemos la estructura de una parte moldeada. Cuando una cavidad se llena, el aumento en la presión del plástico produce flujo. El flujo, combinado con el enfriamiento, crea dos zonas de orientación molecular. La zona 1A se crea cuando el plástico se endurece al tocar la pared a medida que va fluyendo. La orientación en la zona 1B también es producida por el flujo, pero el plástico en esta zona no se endurece durante el llenado del molde. Este plástico se endurece más tarde. Así que la cantidad de orientación atrapada en esta zona depende de la rapidez con que fluya y se enfría el plástico. Por debajo de las dos zonas orientadas está el centro de la parte sin ninguna orientación. Esta es la zona 2. En esta zona se desarrolla durante el flujo muy poca o ninguna orientación, por lo que no se retiene ninguna orientación al enfriarse la parte. Esta es la estructura creada en una parte como consecuencia del flujo y del enfriamiento. Pregunta. Durante el llenado, ¿cuál zona o zonas desarrolla o desarrollan orientación molecular? A. Zona 1A. B. Zona 1B. C. Zona 2. D. Zona 1A y 1B. E. Zona 1A, 1B y 2. Pregunta. ¿Cuál zona de una parte moldeada presenta muy poca o ninguna orientación? A. Zona 1A. B. Zona 1B. C. Zona 2. Pregunta. ¿En cuál zona orientada de la parte moldeada la orientación molecular depende de la tasa o velocidad de enfriamiento? A. Zona 1A. B. Zona 1B. C. Zona 2. Otra estructura y patrón de fuerzos es producida por la presión y el enfriamiento. Esta es la de fuerzos entre las moléculas. Después que la cavidad se llena, la presión del plástico aumenta durante el empaquetamiento. El exterior de la parte se enfría a alta presión. Este plástico queda en estado de compresión. El enfriamiento del plástico hace que la presión baje, por lo que el plástico en el interior se enfría a menor presión. La presión en la cavidad continúa bajando. El plástico en el interior de la parte se pone en tensión. La fuerza total de tensión es mayor que la fuerza de compresión. Este esfuerzo interno es lo que produce el encogimiento, los hundimientos y los vacíos. Pregunta. Los chupados, los vacíos y el encogimiento son causados por A. Orientación molecular. B. El flujo del plástico. C. Esfuerzos de tensión entre las moléculas. D. La temperatura del molde. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Los esfuerzos entre las moléculas son creados primordialmente por la presión de empaquetamiento y la tasa de enfriamiento. Usted puede ver, pues, cómo la estructura de la parte moldeada
está determinada por las condiciones del plástico, es decir, la temperatura del fundido, la tasa de flujo, la presión y la tasa de enfriamiento. Ahora veremos cómo podemos modificar las propiedades de las partes por cambios en estas condiciones. Pregunta: ¿cuál de estas condiciones de moldeo no es una condición de proceso del plástico? A, la temperatura del fundido. B, la tasa de flujo. C, la presión de inyección. D, la tasa de enfriamiento. Primero examinaremos el efecto que los cambios en la temperatura del fundido tienen sobre la orientación molecular de la parte. El plástico se calienta en el barril de inyección por acción del calor dado por las resistencias eléctricas, por la fricción creada por el tornillo y luego durante la inyección por los esfuerzos de corte al hacer fluir el plástico. Pregunta: de las tres formas para calentar el plástico, ¿cuál da mayor calor al plástico durante el moldeo? A, las resistencias eléctricas. B, la fricción generada durante la rotación del tornillo. C, los esfuerzos de corte durante la inyección. ¿Qué efecto tiene sobre la orientación un cambio en la temperatura del plástico? Si aumentamos la temperatura, la zona orientada 1A no produce una capa dura muy gruesa al enfriarse, puesto que el material está más caliente. En la zona 1B se puede crear mayor orientación, pero el plástico en esta zona se enfriará más lentamente debido a que tiene más calor. Así que las moléculas tienen más tiempo para relajarse. Esto reduce la orientación retenida. Por lo tanto, una mayor temperatura del plástico reduce el grosor de las zonas orientadas y concentra la orientación en el borde exterior de la parte. Consecuentemente, la región central sin orientación, la zona 2, será más gruesa. Pregunta: ¿cuál zona se hace más gruesa al aumentar la temperatura del fundido? El moldeo a temperatura más elevada es una técnica usada para reducir la orientación molecular total en una parte moldeada. Una temperatura más baja tendrá el efecto contrario. El grosor y la cantidad de orientación se elevarán y la zona central sin orientación se hará más delgada. Pregunta: ¿por qué una temperatura más baja del fundido aumenta la orientación molecular de una parte moldeada? A, porque el plástico se enfría más rápidamente. B, porque la presión en la cavidad se reduce. C, porque la tasa de llenado del plástico aumenta. Seguidamente, veremos los efectos de los cambios en el flujo del plástico sobre la orientación molecular. Primero, la orientación en la zona 1A. La orientación en esta zona es causada por la diferencia en la tasa de corte en el frente del flujo. Aquí mostramos los perfiles de flujo para un llenado lento y uno rápido. Por la diferencia en la tasa de corte, puede parecer que el llenado rápido resultaría en una capa más gruesa en la zona 1A. Sin embargo, el calentamiento generado por el corte contrarresta este efecto. El grosor de la zona 1A, pues, no se ve afectado grandemente por cambios en la velocidad de llenado. Pero la intensidad de la orientación se aumenta al incrementar la velocidad de llenado. Por lo tanto, llenado rápido de la cavidad causa mayor grado de orientación en la zona 1A. Una tasa de llenado lenta la reduce.
Pregunta. ¿Verdadero o falso? El llenado rápido tiene muy poco efecto sobre el grosor de la zona orientada 1A. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Llenado más rápido reduce la intensidad de la orientación en la zona 1A. La zona 1B se crea por flujo del plástico por debajo de la zona endurecida, zona 1A. La diferencia de los esfuerzos de corte en este perfil crea la orientación en la zona 1B. Si se aumenta el flujo, el grosor de la zona 1B aumenta, pero también se genera más calor por el esfuerzo de corte. Este calor adicional da a las moléculas en esta zona más tiempo para relajarse antes de que se solidifiquen. Entonces, antes de que el material se endurezca, algo de la orientación, especialmente la orientación muy dentro de la parte, tiene suficiente tiempo para relajarse. Por lo anterior, el grosor final de la capa 1B orientada se reduce al aumentar la tasa de llenado. Pregunta. Si la velocidad de llenado se aumenta del perfil 1 al perfil 2, tal como se muestra en los dibujos de arriba, ¿cuál será el efecto sobre la orientación molecular que se desarrolla durante el flujo? A. Aumenta. B. Disminuye. C. No cambia. Pregunta. Si se aumenta la tasa de llenado, ¿cuál será el efecto sobre el grosor final de la región orientada en la zona 1B de una parte moldeada? A. Un aumento. B. Una disminución. C. No habrá cambio. Podemos mostrar cómo la orientación en cada zona se ve afectada por cambios en la tasa de flujo. A medida que se aumenta el flujo, el grado de orientación atrapado en la zona 1A aumenta. Primero, porque se desarrolla más orientación y segundo, porque el plástico en esta zona se enfría más rápido. En la zona 1B, la orientación es elevada a tasa de flujo baja porque las moléculas se enfrían mientras fluyen. A medida que se aumenta el flujo, la orientación puede ser elevada, pero al parar el flujo las moléculas tienen tiempo para relajarse, por lo que la orientación final atrapada en esta zona se reduce a altas tasas de flujo. Si combinamos estas curvas, obtendremos la orientación total en la parte. Pregunta. ¿Cuál de estas curvas, 1A o 1B, describe el cambio de orientación molecular en la región más cercana a las paredes de la cavidad como función del aumento de la tasa de flujo? Pregunta. Cuando la tasa de llenado usada para llenar la cavidad es baja, ¿cuál zona orientada presentará mayor orientación molecular? En la zona 1B, la orientación es elevada a tasa de flujo baja porque las moléculas se enfrían mientras fluyen. A medida que se aumenta el flujo, la orientación puede ser elevada, pero al parar el flujo las moléculas tienen tiempo para relajarse, por lo que la orientación final atrapada en esta zona se reduce a altas tasas de flujo. Pregunta. Cuando la tasa de llenado usada para llenar la cavidad es baja, ¿cuál zona orientada presentará mayor orientación molecular? Nota. Sumando las gráficas 1A y 1B, se obtiene la orientación total. Estudie estas gráficas hasta que comprenda bien cómo se desarrolla la orientación en función de la tasa de flujo. Pulse la mano dada abajo para continuar. Una tasa de flujo baja
produce baja orientación cerca de las paredes de la zona 1A y alta orientación en la zona 1B. Alta tasa de flujo causa baja orientación en la zona 1B y alta orientación en la zona 1A. Pregunta. Suponga que hay pequeñas grietas o rajaduras en la superficie de la parte que usted está moldeando. Las grietas aparecen en la dirección de flujo, por lo que usted deduce que son debidas a la orientación molecular. ¿Cuál tasa de llenado sería mejor para reducir la orientación superficial? A, B o C. La menor orientación se logra a una tasa de flujo intermedia. Si sus partes moldeadas requieren bajos esfuerzos en la superficie para aumentar, digamos, su resistencia química o lograr mejor adhesión, o si va a ser electroplateada, usted puede reducir la orientación en la superficie disminuyendo la velocidad de llenado. Pregunta. ¿Cuál tasa de llenado en este gráfico producirá la mínima orientación molecular? A, B o C. ¿Cómo se afecta la orientación por cambios en la tasa de empaquetamiento o recalque? Durante la fase de empaquetado, el molde está lleno, pero el flujo continúa por acción del recalque y porque el plástico en contacto con las paredes de la cavidad se enfría y se encoge. Las moléculas en la corona o cerca de ella fluyen y se enfrían mientras fluyen. Esto produce alta orientación. Y es la razón por la que a menudo las partes moldeadas, al aplicarles esfuerzos externos, se quiebran en la corona. Si el empaquetamiento se hace rápidamente, la orientación en la región de la corona se reduce y la región será más fuerte porque las moléculas orientadas tienen más tiempo para relajarse antes de que se solidifiquen. Nota. La orientación molecular en la región de la corona de una parte moldeada siempre afecta la resistencia direccional de las partes, anisotropía. Estos efectos pueden reducirse por cambios en la tasa de flujo y de enfriamiento, pero muy rara vez pueden eliminarse totalmente. Pregunta. Para reducir la posibilidad de quebraduras en la región de la corona de esta parte plástica, usted empaquetará el molde. A. Más rápidamente. B. Más lentamente. Si el empaquetamiento se hace rápidamente, la orientación en la región de la corona se reduce y la región será más fuerte porque las moléculas orientadas tienen más tiempo para relajarse antes de que se solidifiquen. Pregunta. Para reducir la posibilidad de quebraduras en la región de la corona de esta parte plástica, usted empaquetará el molde. A. Más rápidamente. B. Más lentamente. ¿Cuáles son los efectos sobre la orientación de cambios en la tasa de enfriamiento? Si dos partes se moldean en tal forma que desarrollen igual orientación molecular durante el llenado del molde, la que se enfríe más rápidamente tendrá mayor orientación y zonas de orientación más gruesas. La parte que se enfría más lentamente presentará reducción en la orientación total. La mayor reducción será en la zona 1B, contigua a la zona central. Enfriamiento rápido atrapa más orientación. Enfriamiento lento atrapa menos. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Temperatura más alta del molde reduce la orientación en las partes moldeadas. Pregunta. ¿Por qué se reduce la orientación de las moléculas de un plástico si la parte se enfría lentamente? A.
porque se desarrolla más orientación al fluir. B, porque las moléculas tienen más tiempo para relajarse y perder la orientación. C, porque se genera menos calor durante el llenado. D, porque se forma más estructura cristalina. Pregunta: ¿cuál zona orientada se ve más afectada al cambiar la tasa de enfriamiento? Hasta aquí, en esta sesión, hemos examinado cómo se pueden variar la orientación molecular en una parte moldeada, cambiando las 4 variables primarias del proceso del plástico: la presión, la temperatura, la tasa de flujo y la de enfriamiento. Ahora veremos cómo cambios en estas mismas variables se pueden usar para cambiar los esfuerzos de asentamientos en las partes. Primero, ¿qué efecto tienen sobre los esfuerzos internos los cambios en la presión de la cavidad? En la última sesión usted vio que el enfriamiento de una parte empaquetada causa esfuerzos de compresión y de tensión entre las moléculas dentro de la parte plástica. El grado de esfuerzos a través de un corte seccional de una parte lucirá así. Las moléculas en la parte exterior están en compresión. Ellas tratan de separarse. Las moléculas del interior están en tensión. Ellas tratan de acercarse alándose. Pregunta: en esta parte moldeada, ¿cuál región está en compresión? ¿La roja o la verde? La máxima compresión será en el borde exterior de la parte. La máxima tensión será en el interior, en el centro. Recuerde que este patrón de esfuerzos de compresión y tensión mostrados aquí no tiene nada que ver con la orientación molecular. Este patrón muestra esfuerzos entre las moléculas. Pregunta: ¿verdadero o falso? Las moléculas que están en compresión están tratando de acercarse más. Si se aumenta la presión en la cavidad, el patrón de esfuerzo se desplaza hacia mayor compresión. El grado de compresión y el grosor de la capa aumentarán. El grado y el grosor de la capa en tensión en el interior de la parte disminuirán. Pregunta: ¿verdadero o falso? Mayor presión en la cavidad reduce la cantidad de esfuerzos de tensión dentro de la parte moldeada. Mayor presión en la cavidad resultará en menor encogimiento total, hundiduras más pequeñas y menos vacíos, porque los mayores esfuerzos de tensión son la causa de estos defectos. Si la presión en la cavidad se reduce, la curva de esfuerzo se desplazará hacia un estado de mayor tensión. Los esfuerzos de tensión en el interior de la parte serán más elevados y el grosor de la capa será mayor. La compresión en el exterior de la parte será menor y la capa en compresión será más delgada. El encogimiento, los hundidos y los vacíos aumentarán. Pregunta: ¿verdadero o falso? Un aumento en la presión de la cavidad aumentará el encogimiento y los chupados o hundimientos. Pregunta: ¿verdadero o falso? Esta parte moldeada presenta hundimientos o chupados. Por lo tanto, los esfuerzos internos de tensión entre las moléculas en el interior de la parte han aumentado. Ahora estudiaremos los efectos que los cambios en la tasa de enfriamiento tienen sobre los esfuerzos internos entre las moléculas. Aquí se muestra el gráfico de los esfuerzos entre las moléculas para una condición de moldeo. Ahora cambiaremos la tasa de enfriamiento cambiando la temperatura del molde. Pregunta:
¿Qué patrón cree usted que ocurrirá a los esfuerzos internos si bajamos la temperatura del molde? A, B o no habrá cambios. Temperatura del molde más baja, es decir, enfriamiento más rápido, solidifica las moléculas cercanas a la pared en estado más elevado de compresión. Los esfuerzos de tensión en el interior también se solidifican a nivel más elevado. Pregunta: ¿qué patrón cree usted que ocurrirá a los esfuerzos internos si bajamos la temperatura del molde? A, B o no habrá cambios. Temperatura del molde más baja, es decir, enfriamiento más rápido, solidifica las moléculas cercanas a la pared en estado más elevado de compresión. Los esfuerzos de tensión en el interior también se solidifican a nivel más elevado. Así pues, que enfriamiento más rápido causa mayores esfuerzos tanto de compresión como de tensión. Si el plástico se enfría más lentamente, el esfuerzo de compresión en el exterior disminuye e igualmente disminuyen los esfuerzos de tensión. El efecto general de enfriamiento más lento es que las partes presentarán menores esfuerzos entre las moléculas. Habrá más encogimiento inicial, pero menor encogimiento por fuera del molde. Enfriamiento rápido tendrá el efecto opuesto: más esfuerzos internos, menos encogimiento inicial y más encogimiento fuera del molde. Pregunta: si usted quiere que las partes que está moldeando tengan menores esfuerzos internos de asentamiento, usted debe enfriar las partes. Llene el espacio en blanco. Si el enfriamiento no es uniforme a cada lado de la parte, la curva de esfuerzo se desplaza hacia un lado de la parte. La curva de esfuerzo siempre se desplaza hacia el lado que se enfría más lentamente, es decir, hacia el lado más caliente del molde. Habrá más esfuerzos de compresión en el lado más frío y menos en el lado más caliente. La tensión interna, el esfuerzo, también se desplaza hacia el lado más caliente. Pregunta: esta parte se dobla tal como se muestra en el dibujo. Los esfuerzos de compresión son más elevados en A, B o C. La curva de esfuerzo siempre se desplaza hacia el lado que se enfría más lentamente, es decir, hacia el lado más caliente del molde. Habrá más esfuerzos de compresión en el lado más frío y menos en el lado más caliente. Pregunta: esta parte se dobla tal como se muestra en el dibujo. Los esfuerzos de compresión son más elevados en A, B o C. La combinación de menor esfuerzo de compresión y más esfuerzos de tensión en el lado más caliente hace que el plástico se encoja más en ese lado. El enfriamiento no uniforme causa encogimiento desigual. El lado más caliente se encoge más. Pregunta: ¿de qué manera se doblará esta parte? ¿A o B? La combinación de menor esfuerzo de compresión y más esfuerzos de tensión en el lado más caliente hace que el plástico se encoja más en ese lado. Pregunta: ¿de qué manera se doblará esta parte? ¿A o B? Una parte como esta se encogerá en tal forma que las puntas se levanten hacia el lado más caliente. Las partes moldeadas tratan de doblarse hacia el lado que se enfríe de último. En esta parte las puntas se levantan porque la parte del molde del lado de la cavidad está más caliente. El doblado sería en la dirección opuesta cuando el lado de la cavidad se mantiene más frío. La mayoría de los diseños de moldes inherentemente tienen tasa de enfriamiento desigual. Generalmente
hay más plástico de un lado que del otro. Por lo anterior, es común operar las mitades del molde a diferentes temperaturas para emparejar el enfriamiento en las mitades de la parte. El lado del macho casi siempre requiere un control separado de temperatura para evitar y controlar el doblado de la parte. ¿Cómo afecta la temperatura del fundido los esfuerzos entre las moléculas? La temperatura del fundido afecta la facilidad de flujo del plástico, es decir, su viscosidad. La temperatura del fundido afecta la presión de la cavidad y el tiempo de enfriamiento requerido en el molde. Pregunta: ¿verdadero o falso? Un cambio en la temperatura del fundido afecta la viscosidad del plástico. Pregunta: ¿verdadero o falso? Un cambio en la temperatura del fundido no afecta la presión dentro de la cavidad. Si la presión del plástico en la cavidad después del empaquetado es esta, un aumento en la temperatura del fundido elevará la presión de la cavidad y reducirá la diferencia de presiones a lo largo de la misma. Pregunta: ¿por qué aumenta la presión en la cavidad al aumentar la temperatura del fundido? A. Porque se reduce la viscosidad del fundido. B. Porque la viscosidad del fundido aumenta. C. Porque se reduce el tiempo de enfriamiento. D. Porque se aumenta el tiempo de enfriamiento. Este aumento en presión trata de aumentar la cantidad de plástico empaquetado, pero hay un efecto opuesto. El aumento en la temperatura incrementa la distancia entre las moléculas. Por lo tanto, si se empaquetan o no más moléculas en la cavidad depende de la relación del cambio de temperatura del fundido versus la presión. Pero siempre habrá menor variación en el encogimiento a lo largo de la cavidad porque la presión de la cavidad será más uniforme. Pregunta: suponga que usted está moldeando una parte cuyo encogimiento a lo largo de la cavidad varía. Para reducir la variación en el encogimiento usted puede: A. Aumentar la temperatura del fundido. B. Reducir la temperatura del fundido. C. Aumentar la presión en la cavidad. D. Reducir la presión en la cavidad. El segundo efecto del aumento de la temperatura del fundido es que el enfriamiento más lento reduce la diferencia de los esfuerzos a través de la parte. El efecto es similar a lo que pasa cuando se aumenta la temperatura del molde. Los efectos sobre la parte son: se aumenta el tiempo del ciclo, se aumenta el encogimiento inicial y se reduce el encogimiento por fuera del molde. Pregunta: si se aumenta la temperatura, los esfuerzos de tensión entre las moléculas dentro de la parte serán mayores, menores o no cambian. En esta sesión, usted ha visto cómo los cambios en las 4 condiciones primarias del plástico afectan la estructura de la parte moldeada. Podemos cambiar la orientación de las moléculas variando la temperatura del fundido, la tasa de flujo y la tasa de enfriamiento. Podemos cambiar los esfuerzos internos de asentamiento, compresión y tensión entre las moléculas cambiando la temperatura del fundido, la presión del plástico y la tasa de enfriamiento. Así pues, la clave para controlar las propiedades de la parte es controlar las condiciones del plástico. El paso siguiente para hacer del moldeo una ciencia es aprender cómo se pueden usar los controles de la máquina inyectora
para controlar las condiciones de proceso del plástico. Usted ha completado moldeo por inyección práctico. Lección 5 avanzada. Condiciones de proceso del plástico. La clave para controlar las propiedades de la parte moldeada.